Bien, estamos aquí presentando varias cosas muy bonitas, por ejemplo, cánticos de la Renovación Carismática Católica, que son producidos por el Ministerio de Música de la Renovación Carismática Católica del Perú. Y tenemos aquí a dos representantes de este ministerio, que es Franklin Flores. Bienvenido, muchas gracias. Gracias por la invitación, Padre Manuel. Y también está con nosotros Nelly Cóndor. Muy bien, bienvenidos. Gracias, Padre, gracias. Bueno, en parte es por el 50 aniversario de la Renovación Carismática Católica en el Perú, ¿no es así? Así es verdad. Bien, pero antes vamos por orden. A ver, Franklin, tú perteneces a la Renovación Carismática Católica. Así es. ¿Cómo entraste? ¿Quién te invitó? ¿Quién te empujó? ¿Quién te envolvió? Bueno, yo participo desde muy niño, de la edad de 9 años, en coros de parroquia. Me involucré y de ahí empecé a caminar muchos años, hasta que de repente me prestaron, pasaba un momento difícil, me prestaron un cassette de Martín Valverde. Y yo creo que ahí el Señor tocó mi corazón, porque cuando yo iba camino al trabajo escuchaba estas canciones y las reflexiones del hermano, y eso fue para mí, o sea, algo que me impactó mucho. Yo veía pasar mi vida con todas las cosas que hacía y decía, ¿qué voy a hacer de mí, no? Entonces, inclusive en mi parroquia ya había un grupo de oración carismática que yo, como saben, el coro no quería verlos muy de cerca porque decías, parecen medios raros, parecen protestantes. Pero al poco tiempo yo ya estuve ahí involucrado en el... ¿Qué parroquia? San Alfonso María del Ligorio, en Santa Anita. Santa Anita, sí. Sí, así que de ahí empezó esta historia de amor, digamos, que ya tenía muchos años atrás caminando para el Señor, pero aún no lo conocía. Yo creo que a través de la renovación carismática y a la acción del Espíritu Santo es que he podido reconocer la presencia de Dios en lo que yo ya hacía, que era cantar en la misa, en la Eucaristía, ¿no? Y obviamente todo tuvo un sentido muy diferente. Ya han pasado 25 años de esta experiencia. O sea, tú la música prácticamente desde niñito la estás viviendo, ¿no? Sí, claro. Para el Señor. Desde el colegio, porque yo estudié en el colegio Nuestra Señora de la Merced. Y ahí también siempre habían momentos de oración, la hora religiosa que teníamos los días jueves. Siempre participábamos en la misa, ¿no? Pero, o sea, en esta experiencia faltaba algo más importante. Es más, yo cuando dirigí el coro, trabajábamos ya haciendo arreglos musicales para las voces, eso, pero yo les decía, pero no olviden de ir a misa, no olviden de confesarse, y sin embargo, cosas que yo no hacía, ¿no? Pero cantábamos bonito, pero faltaba lo más importante, el encuentro con el Señor. Y eso lo descubrí a través de la renovación carismática. Entonces, para ser miembro de un ministerio de música de la Renovación Carismática Católica, aparte de tener buen oído y cantar bien, tener cualidades, ¿qué es lo que más se necesita? Yo creo que tener el encuentro con Jesús. Es, como dice el programa que usted dirige, hay que estar siempre al encuentro con Jesús, porque es lo que nos lleva a tener una experiencia de Dios y una relación con Él. Y luego, si eso tiene que ir renovándose constantemente, ¿no? Porque yo puedo hablar, hace 25 años que lo conocí, pero sigo haciendo cosas que me parecen a mí, ¿no? Pero cuando vamos teniendo una vida en Dios que nos motiva a leer la palabra, a orar, a ser frecuente en los sacramentos y sobre todo a congregar, estar siempre en grupo, en una comunidad, estamos con las herramientas y el corazón dispuesto para poder servir a Dios, ¿no? Y entonces ahí podemos hacer el servicio como de repente a Dios le agrada. Muy bien. Nelly, ¿tú cuándo comienzas a cantar? Bueno, el don del canto mío no es natural, Padre. El mío es sobrenatural. Sobrenatural, porque el Señor, después de muchos años, cuando yo empecé, la renovación fue en el año 1987, más o menos, 88, que me invitaron cuando era muy, muy jovencita, de los 15 años, 16 años de edad. Me invitaron al grupo por la enfermedad de mi mamá. Mi mamá sufría mucho de cólicos del estómago y era la vesícula, que ya no quería operarse. Y yo muy chiquilla me desesperaba, decía, mi mamá, yo no quiero que se muera. Y cuando le invitaron a mi mamá a este grupo de oración, mi mamá me dice, acompáñame. Fuimos con ella y ya empezamos a participar.
Y yo desde un inicio veía cuando entraba este grupo de oración, todos pues cantan alabando al Señor, alegres, gozosos, y levantaban las manos y yo decía, ¿dónde me ha traído mi mamá? ¿No? Que acá todo el mundo hace bulla, canta, grita, y yo me asustaba. Y a veces, como era joven también en esa época, no entendía mucho y yo me burlaba un poco de los hermanos que hablaban en lenguas, que oraban en lenguas. Y yo decía, acá están locos, mi mamá me trajo acá. Pero el Señor ha sido tan bueno, ha utilizado creo que a mi mamá por la enfermedad de mi mamá, en la cual me atrajo a ese grupo. Empecé todo burlándome tal vez, pero cuando ha ido pasando el tiempo, yo veía la acción de Dios en mi mamá. Mi mamá empezó a ya aceptar un poco, a ir al médico y todo esto, ¿no? Entonces, mi mamá al final se fue al médico, le operaron, estuvo muy bien, pero sufrió muchos años con esta enfermedad. Pero ya después estuvo mejor, pero al final fui yo la que me quedé en el grupo. Mi mamá, por motivos que tenía que viajar y todo, no participó mucho, no perseveró. Y yo sí me quedé en el grupo de oración y ahí conocí al Padre Buenaventura. Él nos animaba mucho a nosotros a seguir en el camino del Señor y con la palabra de Dios. Nos invitaron a un seminario de vida en el Espíritu, donde tuve mi encuentro con el Señor ahí. Y de ahí ya no me quise soltar del Señor, porque sentí que el Señor me amaba de una manera especial, particular. Y ya yo no empecé cantando, sino yo empecé tocando el bongo. Yo tocaba en mi ministerio de música del grupo de oración, O sea, tocábamos antes de el bongo. entrar ahí, tú no cantabas en ningún coro ni nada. Nada. O sea, prácticamente también naciste en el canto, en la renovación. En la renovación nací. Primero en el canto. bongo. Sí, primero el bongo, tocaba el bongo. Una hermana fue a Colombia a recibir un curso justo de la renovación, a tener una experiencia, ya la enviaron. Y entonces ella trajo un bongo de allá de Colombia y me lo dio a mí. ¿Tú vas a tocarme? Yo no sé tocar, no sé nada de música. Y bueno, ya al final el Señor, yo cuando escuchaba las músicas empezaba a tocar y me decían, uy, tienes ritmo. Y ahí continuaba, ¿no? Entonces, ya con eso empecé a participar en el Ministerio de Música de mi grupo. Y el Padre Buenaventura, me acuerdo que en esos años estaba empezando a formar un Ministerio de Música de Lima. No había un ministerio estable, ¿no? en Lima, Ministerio de Música. Entonces él empezó a formar y la llamó a mi responsable de grupo, la llamó y le dijo, quiero que formen un Ministerio de Música de Lima. Y ahí mi hermana nos llevó a este grupo. El padre estaba en esa época en San Antonio de Padua. Entonces nos íbamos a reunirnos allá y con todos empezamos, y yo seguía tocando hasta que ya han pasado varios años, ¿no? del ministerio. El Señor fue sanando mi corazón porque yo tenía el oído cerrado prácticamente, porque yo cuando cantaba por todas las notas, o sea, yo no llegaba a una nota específica. Siempre cantaba así, hasta que de tantos, ¿cómo le puedo decir? He recibido retiros, seminarios, cursos, y el Señor en esos retiros, cursos que me ha ido formando, ha ido abriendo mis oídos a la medida que yo también le decía, Señor, quiero cantarte, ¿no? Quiero cantarte, me encantaría cantarte. Y fue todo un proceso, ¿no? Y en la cual años después empiezo a cantar, de a pocos, pero más fue cuando ya me caso con Franklin, que también lo conozco en la renovación, en el Ministerio de Música. Ya ahí recién Franklin me daba confianza, me decía, pero tú puedes cantar. Y yo tenía muchos temores todavía. Tú sí puedes cantar, y empezaba a darme confianza y a animar también, porque yo no me podía parar al frente de mucha gente, ¿no? Y me decía, tú puedes animar, tú tienes el don de la animación. Y él me animaba mucho y oraba también por mí, ¿no? Y bueno, y ya de ahí empecé a reproducir lo que escuchaba. Qué bueno. Sí. Franklin, ¿cuál es el trabajo del ministerio de ustedes a nivel nacional? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Cuando entramos al Ministerio Nacional, por el llamado de la hermana Yanina Aguirre, ella nos pidió que apoyemos mucho en la formación, porque los ministerios de música de repente pueden conseguir técnica, me refiero a aprender a cantar, a tocar un instrumento en cualquier academia, instituto,
pero el tema de la formación carismática, de la formación que nos da la identidad también en la Iglesia Católica, no es tan sencillo, ¿no? A veces, sobre todo para los músicos que siempre tratan de buscar formarse con otras fuentes, ¿no? Fuentes de otras iglesias, o ven modelos seculares, entonces centrarnos en la formación, y eso es nuestra labor a través de los congresos ministeriales que ya hemos llevado a cabo el año 2016 y 2018, que se han hecho para todos los ministerios en general, ¿no? A nosotros nos tocó trabajar en lo que es música, y también en los retiros que hacemos, el David, por ejemplo, el músico guerrero, que ya lo hemos plasmado ahora a través de la Renovación Nacional para todas las diócesis que deseen, ¿no? Y hemos dado el año 2018 como 5 retiros de David. Y esa es una opción también para formar a los músicos, y también ahora recibimos un curso del hermano Jim Murphy, que es formador también en la renovación a nivel del mundo. Y a raíz de eso oramos y preparamos un material de retiro también que se llama Un corazón enamorado de Dios para los hermanos músicos, para que tengan encuentro especial con el Señor. Y creo que todo apunta simplemente a renovar nuestra vida y nuestro corazón en el Señor. Nosotros tratamos de motivarlos, al final es la decisión de cada uno, a que vivan constantemente esta experiencia de gracia, y bueno, ya lo demás está en las manos de Dios. Bueno, yo tengo en mis manos 2 producciones. Háblenos un poco de estas producciones. ¿Qué hay aquí? Bueno, nosotros hemos preparado el año 2019 el disco amarillo, que es Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, en donde es casualmente el lema del año pasado en la renovación del Perú. Y ahí compilamos algunos cantos. Algunos son conocidos, pero los primeros, o sea, son nuevos. Por ejemplo, el que es el lema, y también el del año 2018, que es Como barro entre tus manos. También es un canto que hemos incluido ahí. Y eso ¿Son interpretación de cantos que existen o son más originales? Bueno, son cantos, los 2 primeros son nuevos, pero el resto de los cantos son poco conocidos, pero también son que van un poco en la línea del lema, que es Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Ya. ¿Y este otro? El segundo es parte de un concurso que hicimos el año pasado por los 50 años que cumple la Renovación Carismática, en donde se presentaron de diferentes diócesis 16 participaciones, y a raíz de concurso es que determinamos que podíamos hacer un disco, ¿no? Un disco, y simplemente dijimos, bueno, vamos a hacerlo, o sea, para que entren todos, como en formato de popurrí, donde sacamos extractos de cada una de las canciones, y ahí está el resultado. Obviamente el ganador es el canto lema que estamos escuchando, ¿no? O sea, entonces, este es el lema del 50 aniversario de la Renovación Carismática en Perú. Así es. Que va a culminar, creo que el 15 de noviembre, claro, en el estadio de San Marcos, con una jornada general. Miles de personas. Así es, eso es lo que esperamos. Aprender este canto. Así es, padre. ¿Dónde, ya para terminar, dónde pueden conseguir la gente estas producciones? En la oficina de la RCC Perú, que queda en Breña, General Varela 648, y también en las diócesis, ¿no? de todo el Perú, que también ellos tienen el material, y ahí pueden acceder. A través que en los encuentros también que hay. Así es, en las diferentes actividades, sí. Pero ahí hay el resto de las canciones todas hablan del lema en la renovación: yo creo en tus promesas, Señor. Entonces, y son cantos nuevos. Sí. Muchas gracias. A usted, padre, gracias. Seguiremos hablando de este tema, porque tenemos todo este año para sí, celebrar. Así es, padre. Gracias. Una pausa y volvemos ahora.